Bueno, entonces la segunda parte de hoy es funciones de alto orden. Primero voy a decir unas generalidades y luego vamos a entrar en el detalle de ver las funciones como valores, como parámetro, como funciones anónimas o como respuesta, y ahí acabamos la clase de hoy. De hecho, al final vamos a tener tiempo para resolver dudas del proyecto, del taller, si tienen dudas y cosas de ese estilo. Entonces, generalidades. En general, los parámetros de las funciones no son solo números. Hasta ahora, las funciones que ustedes están haciendo para su taller reciben dos números y devuelven un número. ¿Sí? Y devuelven la multiplicación. Pero en general, los parámetros que recibe una función no son solo números. A veces también dicen una función que reciba un carácter o una cadena y haga algo. O también podrían ser funciones. ¿Sí? Pero ¿cómo es eso que una función podría recibir funciones como argumento? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Porque, ¿qué pasa? Frecuentemente el mismo patrón de programación se usa en diferentes funciones. Y entonces, ya vamos a ver un ejemplo. Entonces uno dice, a ustedes le dicen, haga una función que haga tal cosa, y usted dice, y la hace. Después le dicen, haga una función que haga tal cosa, eso es como muy parecido a la otra, y la hace del mismo estilo, con el mismo, ¿sí? De hecho ustedes lo han hecho seguramente cuando programan, dicen, esto es lo mismo, solamente lo copio y le cambio esto para que, pero eso es lo mismo. Entonces cuando uno siente que varias soluciones son la misma, porque hay que programarlas varias veces. Eso es lo que pasa. Entonces sería mejor programarla una sola vez y mandar como parámetro esa manera de hacer las cosas para que se haga de la una, de la otra, con el otro, como vamos a ver ahorita. Entonces, expresar esos patrones como conceptos implica poder pasar funciones como parámetros. Y por eso es importante pasar funciones como parámetros, porque me sirve para abstraer mi labor de programación y va a hacer que mi labor de programación sea de menos líneas de código. Les puedo asegurar. Entonces, los lenguajes de programación funcional sí tratan a las funciones como valores también. Y se les denomina, en esos casos, valores de primera clase. Los lenguajes de programación que no son funcionales no tratan a las funciones como valores. Las tratan como algo diferente. Y si las tratan como algo diferente, entonces se va a volver más difícil hacer lo que hacemos con las funciones aquí. No quiere decir que no se llegue a poder, porque en C, por ejemplo, usted puede pasar apuntadores a funciones, cosas de ese estilo. Pero eso es un apuntador, eso no es una función. Aquí, como puede pasar un apuntador a un número, pero eso es un apuntador, eso no es un número. Como puede pasar un apuntador a lo que a lo que quiera, pero es un apuntador. Ese no es el número, no es el objeto, no, es un apuntador. Entonces, en los lenguajes funcionales, las funciones son valores como lo son los números. O sea, a ustedes no se les ocurre pensar que 10 sea, o sea, cuando usted escribe 10, usted dice, el lenguaje sabe qué es 10. Pues cuando usted escriba una función, el lenguaje va a saber qué es una función, o sea, no ser una cosa extraña, como rara en el lenguaje, sino una cosa como un valor. Las funciones que reciben funciones como parámetro o que devuelven funciones como respuesta, así como yo devuelvo 2 más 8 da 10, podría devolver, me entra un 2 y devuelvo una función que hace algo con el 2, pero devuelvo la función, no un valor número, un valor de tipo función. Entonces las funciones que reciben funciones como parámetro o que devuelven funciones como respuesta se denominan funciones de alto orden. Y entonces, esta parte que vamos a empezar ahora es a entender bien qué es eso y a hacer funciones de alto orden. El siguiente taller, después de que entreguen la semana entrante, va a ser con funciones de alto orden, pero no este. A este taller que están haciendo no tienen que ponerle funciones de alto orden en ninguna parte, ni las tienen que usar, ni estaría aceptable que las usaran. Yo creo que uno no se le ocurriría por qué usarlas, pero en otros talleres que he puesto se le podría ocurrir cómo hacer con eso primero, y entonces hay gente que trata de, con lo que voy a ver ahorita, resolver el primer taller, y no se necesita nada de lo que vamos a ver ahorita para el primer taller. Están súper advertidos. Queda grabado. Si uno de ustedes recibe una solución en la que usaron funciones de alto orden, la puede devolver diciendo el profesor dijo que eso no se podía. Y no la tiene ni que poner a correr. Así corre. ¿De acuerdo? Si yo lo recibo voy a hacer eso, pero si ustedes lo reciben también, porque si ustedes lo reciben y lo aceptan como bien, y yo lo recibo y digo, eso está mal porque no, entonces los que van a quedar mal en la evaluación son ustedes, porque no evaluaron como corresponde. Entonces ustedes también tienen que glosar esas cosas. ¿Listo? Bien. Y tienen que poder distinguirlas. O sea, no quiero funciones como alto orden en el primer taller, no quiero. No quiero funciones de alto orden en el primer taller. Si las encuentran, devuélvanlas.
tan sencillo, más fácil calificar. Bien, entonces, ejemplo para ilustrar lo de los patrones y esas cosas. Alguien le dice, calcule la suma de todos los números entre A y B. O sea, A más A más 1 más A más 2 hasta llegar a B. Pero otra persona le dice, no, quiero la suma de los cuadrados de los números entre A y B. O sea, quiero A al cuadrado más A más 1 al cuadrado más A más 2 al cuadrado más B al cuadrado. No son la misma función, ¿no? Son diferentes. Y otro le dice, no, quiero la suma de los cuadrados de los números entre A y B, pero saltando de a 2. O sea, quiero A al cuadrado, A más 2 al cuadrado, A más 4 al cuadrado, hasta que llegue a B al cuadrado. Aquí dice C al cuadrado. ¿Por qué? Porque puede que llegue, saltando de a 2 puede que llegue a B, como puede que no llegue a B. Puede que llegue a B más 1. Entonces, si saltando de a 2 llega, dice entre 4 y 7, 4 más 2, 6, más 2, 8, ya me pasé 7, entonces va a llegar hasta el 6. ¿Sí? Entonces dice, va a llegar hasta el punto donde pueda llegar saltándose de a 2, pero no se va a pasar al siguiente. Pero todas son muy parecidas, es sumar un poco de números, ta, 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 ta. Entonces yo podría decir, cuando me dicen, voy a escribir 3 programas que hagan eso, los voy a escribir. Voy a escribir 3 programas que hagan eso. Esos 3 programas. Listo, escala. Entonces, mi primer programa dice, voy a sumar los enteros entre A y B. Entonces, ¿cómo hace mi programa? El programa dice, bueno, si A es mayor que B, no hay nada que sumar. Entonces la suma debe dar 0, porque no hay nada que sumar. Si no, entonces empiezo por sumar A y le sumo el resto. ¿Pero cómo sumo el resto? Pues llamo a la suma de enteros entre A más 1 y B, recursivamente. ¿Sí lo ven? ¿Ah? Es una recursión lineal. Es una recursión lineal. ¿Por qué es lineal? Muy bien, muy buena, muy buena. Porque después de recurrir hago una suma. Eso no va a dar una recursión de cola. No es una recursión de cola. Lo hubiera podido hacer con recursión de cola, de pronto sí, creo que lo voy a dejar como tarea, pero por ahora no me importa, voy a hacerlo así. Entonces, acabo de resolver mi suma de enteros. ¿Pin? Y ahora yo puedo hacer suma de enteros entre 1 y 10 y esto me suma los enteros entre 1 y 10. ¿Listo? Y resuelvo mi primer problema. Ahora voy a hacer la que resuelve el segundo. El segundo se llama suma de cuadrados. Suma de cuadrados entre A y B. Entonces pregunto, si A es mayor que B, entonces ya acabé de sumar, ya no hay nada más que sumar. O sea, no hay nada que sumar, da 0. Pero si no, entonces el cuadrado del primero más la suma de los cuadrados del resto, entre A más 1 y B. ¿De acuerdo? De nuevo, es una recursión lineal, porque después de recurrir hago algo más. Igual funciona, suma cuadrados entre 1 y 10. Ahí está, la 385. Y la tercera era una suma que iba sumando de a 2, ¿cierto? Entonces la voy a llamar suma alternada. En el ejercicio era de cuadrados, ¿cierto? Sí, entonces voy a llamar la suma alternada, de cuadrados, suma alternada. Entonces, si A es mayor que B da 0 porque no hay nada que sumar, pero si no, entonces sumo el cuadrado de la primera y sumo los cuadrados desde el A más 2 hasta B para que no me sume el del A más 1. ¿Sí? Porque tengo que alternarlos. Entonces, ahí está. ¿Listo? Y si hago suma alternada 1, 10, pues me la suma alternadita sea 165. Resolví mi problema, ¿sí o no? ¿Qué parecido tienen estas 3 soluciones? Todas empiezan por si A mayor que B, 0, si A mayor que B, 0,
else, ya mayor que B0 de. Todas empiezan por lo mismo. Todas suman. Y luego de sumar, recurren. ¿De acuerdo? Después de sumar, recurren. ¿En qué se diferencian? ¿En qué es lo que suman? Aquí suman AES, aquí suman AES al cuadrado. ¿Y en qué se diferencian? En que aquí cuando recurren, se saltó el anterior, no recurre al siguiente, sino se salta uno, mientras que aquí se recurrió al siguiente. ¿Cierto? Pero son muy parecidas. Entonces, la cosa es, todos los casos son como un caso de hacer la sumatoria desde I igual a hasta B de f de I para diferentes casos de f y para diferentes casos de cómo paso de A hasta B, si de A1 o de A2 o de A3 o de A cuántos. Entonces, dicho eso, entonces vamos a ver cómo hacemos para apropiarnos del concepto de funciones como valor, de funciones de alto orden, para hacer esto más eficientemente. Eso lo hacemos después de comerciales.